Continuamos narrando los acontecimientos que marcaron el devenir de la Primera Guerra Anglo-Afgana, un conflicto que se resolvió en un total desastre para el Imperio Británico. En el anterior episodio relatamos los primeros meses de ocupación británica en Kabul. Shah Shuja, el emir colocado por los anglos, a pesar de ser visto como un traidor, consiguió consolidar su poder gracias a una compleja red de alianzas con los líderes tribales de su reino. La fuerza ocupante, en cambio, no atinaba con sus decisiones. McNaughton, encargado civil supremo de Afganistán, rebajó las dotaciones presupuestarias para los señores de la guerra, lo que a la postre se tradujo como una total anarquía en el país. El pueblo estaba descontento con la ocupación extranjera y además, Dost Muhammad, el anterior emir, logró liberarse de su presidio y plantar cara al enemigo invasor. Pero Dost Muhammad, a pesar de sus iniciales pírricas victorias, era sabedor que de momento no podía ganar la guerra. Es por ello que decidió rendirse y entregarse a los británicos. Su testigo lo recogió de manera natural su hijo, Akbar Khan. Con este golpe de fortuna, la situación volvió a estabilizarse y los sucesos vividos hicieron comprender a la comandancia británica que si deseaban dominar el país, deberían reforzar sus posiciones militares. McNaughton tuvo la brillante, entre comillas, idea de delegar el mando militar de todo Afganistán en William Elphinstone, un veterano general que había vuelto de su jubilación debido a sus enormes deudas. En la India encontró un buen sueldo que le permitió sanar su apurada situación económica. Allí había permanecido inactivo, aquejado por un mal de gota que lo mortificaba. Elphinstone, que rondaba la sesentena, en estos momentos apenas podía valerse por sí solo y, según algunos oficiales, comenzaba a mostrar síntomas de demencia. Su mano derecha fue John Shelton, un oficial de muy mal carácter que pagaba con sus subalternos la pérdida de su brazo derecho durante la Guerra de Independencia Española. A tal nivel llegaba el despotismo y la crueldad de John Shelton que años más tarde, después de su funeral, un grupo de veteranos que había estado bajo sus órdenes acudió a su tumba para festejar su muerte. Elphinstone llegó en abril de 1841 a Jalalabad, capital de invierno, donde en estos momentos se encontraba Shah Shuja, para después establecerse en Kabul, quedando al mando supremo del ejército. La rendición de Dost Muhammad sacudió el tablero geopolítico de Afganistán. En el Punjab se desató una guerra civil entre sikhs. En el oeste se rumoreaba que Persia caería de nuevo sobre Herat, una amenaza que no se solucionó en los despachos y provocó una ruptura de relaciones entre Persia y el Imperio Británico. Al sur y oeste de Kandahar, Gilzais y Otakis se levantaron contra los británicos en Helmand y Kalat, bajo la enseña de la Guerra Santa. Rawlinson, el encargado de sofocar esta rebelión, recibió una esperanzadora carta de McNaughton, conminándole a que no se mostrara en exceso severo, pues según su parecer los afganos eran como niños. Si castigaban al travieso en una esquina, los demás aprenderían la lección. En Kohistan también se registró una sublevación. Tal caótica situación llegó hasta Londres. John Camp Hobhouse, presidente del Consejo de Indias, conminó al gobierno británico a tomar una solución definitiva en Afganistán. O se destinaba a más tropas o se abandonaba el país. McNaughton, mientras tanto, desde Kabul exigió más dinero procedente de la metrópoli, pues las arcas de la Compañía de las Indias estaban vacías, una financiación que le fue denegada. En 1841, los gastos anuales de Afganistán ascendieron a 2 millones de libras esterlinas. A finales de 1840, desde Calcuta avisaron que en febrero de 1841 las arcas de la India se vaciarían. A pesar de esta crítica situación económica, la administración británica no dudó en financiar operaciones en extremo costosas, como el traslado de las Memsahibs, esposas oficiales, que atravesaron con una gran caravana el Punjab para establecerse en Kabul. McNaughton también sufragó la venida del harén de Shah Shuja. Desde Ludhiana marchó una gran caravana compuesta de 6.000 personas que necesitaron 15.000 camellos de transporte.
Uno de los integrantes de esta comitiva era el capitán William Bradfoot, quien en esta travesía recibió noticias de que Peshawar se había insurreccionado. Nada más llegar a Kabul, informó a McNaughton, pues Peshawar era una de las ciudades clave para el dominio de Afganistán. Estas fueron las palabras que el capitán Bradfoot legó en sus memorias sobre la situación del momento. Después de 4 años de ocupación, estamos igual de mal preparados para gobernar de manera efectiva Afganistán que en 1838. Diría incluso que peor, puesto que el deseo por aprender ha menguado y ahora todos creen que pronto abandonaremos el país. No parece que se le haya dado la más mínima importancia a la necesidad de recopilar datos concretos sobre los recursos reales del país, las formas de recaudación o las relaciones de las diversas clases sociales con el Estado y entre sí. En consecuencia, fracasamos por nuestra ignorancia. A pesar de estas advertencias, McNaughton hizo caso omiso a las palabras de Bradfoot. McNaughton creyó encontrar la clave con un equilibrio de fuerzas en el Consejo del Shah, destituyendo de manera unilateral a Mullah Shakur, mano derecha de Shuja, colocando en su puesto a Utham Khan, favorable a los Barakzais de Dost Mohammad. Unos meses antes, a finales de agosto, McNaughton recibió un despacho desde la India que aseguraba que la quiebra financiera era ya una realidad. Los encargados del Tesoro entonces pidieron préstamos a comerciantes indios por un valor de 5 millones de libras a un interés desorbitado. Además, el 30 de agosto de 1841, el Tory Robert Peel fue investido como nuevo primer ministro del Reino Unido, mostrando desde el primer momento su total oposición a la ocupación en Afganistán. Así pues, desde Londres se recortaron los fondos, y esta escasez de dinero se tradujo en menos financiación a los líderes tribales. Shah Shuja convocó un Durbar junto a McNaughton y, apesadumbrado, comunicó a sus aliados que no podría seguir pagándoles lo estipulado. Uno de los más afectados fue el líder Ghilzai Muhammad Shah Khan, consuegro de Dost Mohammad, el encargado de custodiar el paso del Khyber que permitía la entrada de convoys desde la India. El espía británico Mohan Lal, que asistió a esta crucial reunión, en sus memorias dejó por escrito su parecer. Estas son sus palabras. Por ahorrarse unos pocos lakhs de rupias, nos pusimos a todo un país en contra. Y es que la administración británica tuvo que priorizar el mantenimiento de sus 4.500 soldados y 11.500 civiles asentados en el país, la mayoría en Kabul. Por si fuera poco, la masiva entrada de rupias desde la ocupación británica provocó una inflación en la economía afgana. Algunos productos de primera necesidad, como el grano, aumentaron un 500% su valor, arrojando a muchos afganos al borde de la inanición. Cada vez eran más los soldados en teoría leales a Shah Shuja que se mostraban abiertamente descontentos con la invasión británica. A fin de evitar insurrecciones, el 1 de septiembre de 1841, Nizam al-Dawla, ministro de Shah Shuja, bajo órdenes británicas, promulgó una ley por la cual todos los nobles deberían jurar obediencia al Shah para continuar ostentando sus rangos militares. Una orden que provocó el rechazo de la mayoría de líderes tribales, pues recordamos, desde hacía siglos, el sistema militar afgano se basaba en un trasvase de fondos del emir de turno a los líderes tribales, a cambio de su obediencia y que mantuvieran libre de bandidos sus áreas de influencia. Muchos nobles se negaron a someterse al Shah a cambio de nada, una propuesta que Nizam al-Dawla contestó con una amenaza de exilio a todo aquel que no acatara la norma. Según narra el afgano Maulana Kashmiri en su Akbarnama, el libro de Akbar, este fue el momento donde los nobles descontentos juraron sobre el Corán luchar cada uno en sus respectivas zonas contra el invasor, para después caer sobre Kabul. El mayor George Broadfoot se dio cuenta del avispero en que se estaba metiendo. Es por ello que decidió visitar al general Elphinstone, máximo responsable militar en Afganistán, a quien vio, según sus palabras, en un estado de salud lamentable y absolutamente incapacitado y tan perdido y confuso, que llegué a plantearme si no había perdido la cabeza por completo. Le costó un terrible esfuerzo levantarse y no sabía de la posición ni los números de efectivos de los Ghilzais.
Desde Jalalabad, punto más cercano con la frontera india, llegaron noticias de un levantamiento Ghilzai. Elphinstone, alentado por McNaughton, un 9 de octubre envió a 1000 hombres liderados por el general Robert Sale. Tras sufrir una emboscada donde fallecieron 40 hombres en Khor Kabul, a tan solo 25 kilómetros de la capital, Sale y sus hombres consiguieron establecerse en Gandamak tras una intensa lucha contra los Ghilzais. Luego continuaron su dura marcha rumbo a Jalalabad, siendo asaltados día y noche por Ghilzais y otras tribus, unas ofensivas que hicieron comprender al general Sale que no tan solo los Ghilzais se habían insurreccionado, sino que todo el país se estaba uniendo bajo una misma égida contra el infiel invasor. Es más, una vez llegaron a Jalalabad, punto final de su misión, fueron emboscados por la misma guarnición local, en teoría fiel a Shah Shuja y al gobierno británico. Allí, Robert Sale fortificó la ciudad y envió despachos urgentes a Kabul solicitando refuerzos, munición y suministros, pues pronto se encontraron bajo un asedio masivo comandado por los líderes Ghilzais. Tan solo tenían arroz para 6 días. Veremos más adelante, los soldados de Robert Sale atrincherados en Jalalabad jugaron un determinante papel en los futuros acontecimientos. Paralelamente, a Kabul llegaron noticias desde Ghazni y Kandahar, informando de la apurada situación de las guarniciones allí establecidas, así como del país entero. La mayoría de líderes tribales y ulemas se habían unido con un mismo fin: expulsar a los británicos de Afganistán. La animadversión afgana incluso llegó a Kabul, donde cada vez más civiles se atrevían a desafiar a los soldados, insultándolos, amenazándolos e incluso acabando con algunos de ellos amparándose en la oscuridad de la noche. McNaughton recibía cada día una multitud de despachos alertándole de la inminente insurrección general, unas informaciones que no plasmó en sus informes oficiales, pues era sabedor que Lord Auckland había sido destituido de su cargo como gobernador general de la India. Si presentaba a sus superiores una excelente hoja de servicios, le sería otorgada esa plaza, una de las mejor recompensadas y prestigiosas en todo el Imperio Británico. Si se producía una insurrección, sería culpa de su sucesor, Alexander Barnes. Los conjurados, con la periferia del país en revuelta, esperaron a un determinado acontecimiento que alentara la indignación general en la población de Kabul. Sucedió un 1 de noviembre, durante la primera semana de Ramadán. Las causas del hecho aún hoy en día son motivo de debate, pues hasta incluso las fuentes británicas y afganas se dan versiones totalmente diferentes. En esencia, lo que parece ser que ocurrió es que una esclava del noble Abdullah Khan Achakzai escapó a casa de Alexander Barnes y mantuvo relaciones íntimas con él. Sabemos por otras fuentes que, desde luego, Alexander Barnes no era un ejemplo en cuanto a moral y rectitud se refiere. Abdullah Khan se enteró del asunto y envió a un asistente a casa de Barnes con el fin de que recuperara a la fugitiva. El enviado recibió una soberana paliza. Abdullah Khan, uno de los principales nobles de Kabul que hasta entonces se había mostrado fiel a Shah Shuja, fue a visitar a Aminullah Khan Logari, afirmándole que estaba dispuesto a sumarse a la revuelta. Más tarde, los cabecillas de los insurrectos se reunieron, poniendo día y hora al inicio de la sublevación general. Fue al día siguiente, un 2 de noviembre de 1841, cuando una turba se dirigió a casa del agregado Alexander Barnes, acusándolo de lascivo y abusador. La tesorería británica se encontraba en un edificio anexo. La muchedumbre asaltó la residencia del tesorero Johnson, acabando con la vida de los pocos guardianes, sirvientes y familiares del encargado de las finanzas británicas. De esta manera, los insurgentes se hicieron con un considerable botín de 1000 rupias. Pronto, esta insurrección llegó a oídos del general Elphinstone, asentado en el acuartelamiento británico en Kabul.
Según narran testimonios, nada más saber de la inminente insurrección, el anciano Elphinstone, como pudo, se subió a su caballo para después caer estrepitosamente. George Lawrence, secretario de McNaughton, ante la indiferencia de sus superiores, se puso al mando de las operaciones. Propuso enviar a 5.000 soldados del acuartelamiento, la totalidad del ejército, para atacar a los insurrectos y apresar o acabar con la vida de Aminullah Khan Logari y Abdullah Khan Achakzai, los cabecillas de la revuelta. Lawrence además anunció la necesidad de trasladar el ejército del pésimo acuartelamiento donde se encontraban hasta la fortaleza del Balahisar, al lado de Shah Shuja, quien ya había movilizado a su pequeño ejército. El Shah, por su parte, pretendió dar un golpe de mano, enviando a sus pocos soldados a la casa de Alexander Barnes, epicentro de la rebelión. Pero nunca lograron cumplir con su cometido. La turba linchó a los soldados de Shah Shuja. Alexander Barnes se atrincheró en su casa con 12 guardias, en espera de refuerzos. Barnes, pagado de sí mismo, creyó que podría convencer a los sublevados. Envió un delegado a parlamentar con la turba y fue linchado. Pocos minutos más tarde, una multitud prendió fuego a su casa. Alexander Barnes fue sorprendido mientras intentaba huir por los tejados. Fue linchado y sus restos fueron esparcidos por la calle para que los perros se lo comieran, permaneciendo diseminados por las calles de Kabul una semana. Fallecía de esta manera a los 36 años Alexander Barnes, recién nombrado como máximo responsable británico en Afganistán. Tan sonado acontecimiento inflamó los ánimos de los rebeldes. Poco a poco, los ejércitos de los líderes tribales acampados a las afueras de Kabul desde hacía días ocuparon la capital, hasta que cada clan se atrincheró en sus respectivos barrios. Para hacernos una idea de lo rápido que se extendió la revuelta en Kabul, durante el primer día, apenas 300 rebeldes asaltaron la tesorería y acabaron con la vida de Alexander Barnes. 2 días después eran 3.000, y a la semana los insurrectos ya se contaban por 50.000. Pero antes de lanzarse a la caza del británico, los líderes tribales estuvieron dispuestos a negociar con Shah Shuja, ofreciéndole el reinado a cambio que expulsara al invasor infiel. Shah Shuja valientemente rechazó la propuesta, pues aunque la presencia británica le incomodaba, no pensaba traicionar a los que hasta entonces habían sido sus aliados. Ante la negativa del emir, los rebeldes le tacharon de kafir, infiel. Entonces, los insurrectos, bien armados y pertrechados, se fijaron como objetivo los fuertes británicos de Jafar Khan, Nishan Khan y Muhammad Sharif. Consiguieron derribar el primero hasta reducirlo a cenizas. Después de ello tomaron como referencia el Qala Nishan Khan, la fortaleza donde los invasores custodiaban el trigo y forraje, con suministros médicos y provisiones estimadas para unos 9 meses. A todo esto debemos preguntarnos lo más obvio. ¿Por qué los británicos, con 5.000 soldados perfectamente equipados y entrenados, no actuaron antes y dejaron crecer la revolución? La respuesta es tan simple como desconcertante. Durante las primeras horas de la revuelta, el alto mando británico restó pasivo, atenazado. Como hemos comentado con anterioridad, William Elphinstone, el máximo responsable militar, era un anciano, mortificado por sus 1001 dolores, con claros síntomas de una precoz demencia y sin apenas interés por la situación del país, pues hacía poco menos de 6 meses que había aterrizado en Kabul. Su colega McNaughton, el supremo responsable civil, pronto iba a ocupar el cargo de gobernador general de la India, la cúspide del cursus honorum en el Imperio Británico. McNaughton hasta última hora confió en la diplomacia, temeroso de que si ejercía un uso excesivo de la fuerza y provocaba una gran rebelión sería una tacha en su expediente. De hecho, en los primeros compases de la revuelta, Shah Shuja envió emisarios a McNaughton para que restituyera el orden en Kabul. McNaughton devolvió al emisario al Balahisar, residencia real, con un puñado de cipayos que aumentaran la guardia del emir, transmitiéndole el mensaje de que no era necesario actuar con prisa. Ante la impasibilidad británica, los rebeldes celebraron un consejo. El líder natural era Dost Muhammad, recordamos, apresado por los británicos en la India.
Su hijo Akbar Khan de momento no se encontraba en Kabul, así que nombraron a Mohammad Zaman Khan como máximo representante de su causa, acompañado de Aminullah Khan Logari como asistente político y Abdullah Khan Achakzai como jefe militar. A pesar de que los insurrectos contaban con más efectivos humanos, su preparación y armamento eran infinitamente inferiores, pues eran los británicos los que poseían más y mejores armas, así como experimentados soldados. Es por ello que Mohammad Zaman, el más proclive a un entendimiento con los británicos, se reunió con McNaughton, ofreciéndose como visir de Shah Shuja a cambio de que los británicos se retiraran pacíficamente de Afganistán. McNaughton transmitió la noche del 2 de noviembre esta propuesta a Elphinstone, quien a su vez le respondió lo siguiente: «Veremos qué nos depara el nuevo día. Más adelante ya decidiremos». Lo que sucedió al siguiente día fue que ante la inactividad británica, los insurrectos se hicieron más fuertes. El 3 y el 4 de noviembre a todos los rincones de Afganistán llegaron noticias desde Kabul. En un lapso de 2 días, todos los fuertes británicos del país, muchos de ellos a medio construir, cayeron, a excepción de los de Kandahar y Jalalabad. En Kabul, los rebeldes tomaron algunos acantonamientos con víveres, repartiendo comida entre los más hambrientos, muchos, pues la política inflacionaria británica había llevado a un gran porcentaje de afganos al borde de la subsistencia. Todos estos agraciados se sumaron a la revuelta. Estos víveres eran de vital importancia para la permanencia británica en Afganistán. El oficial George Lawrence, en sus memorias, censuró la pasividad de sus superiores con estas palabras: «Ni siquiera se llevaron a cabo acciones tan obvias como la protección del Shah Bagh y del fuerte Mohammad Sharif, incluso a sabiendas de que estos enclaves se situaban entre nosotros y los fuertes que contenían la intendencia, de la que dependía la supervivencia del ejército». Muchos rebeldes incluso se atrevieron a disparar desde la distancia contra los cuarteles británicos. Hasta entonces, los precisos tiradores imperiales consiguieron abatir a decenas de insurrectos, pero el 6 de noviembre el general Elphinstone prohibió disparar desde las murallas, alegando escasez de pólvora y munición, cuando en realidad tenía reservas para 6 meses. Vemos pues que el alto mando imperial estaba al cargo de un demente, totalmente ajeno a la realidad. El mismo 6 de noviembre se reunieron los más altos cargos militares y civiles, con el fin de consensuar un plan de acción. McNaughton abogó por resistir en Kabul. El general Shelton optó por retirarse a Jalalabad y el coronel Sturt propuso atrincherarse en la fortaleza palacio de Bala Hisar, lugar donde podrían resistir por un año junto a Shah Shuja, una propuesta que fue censurada por algunos comandantes que se escandalizaron al hacerse a la idea de abandonar unos cuarteles que tanto dinero y esfuerzo les había costado. Ante la falta de consenso, los británicos continuaron igual, resistiendo como buenamente pudieran, en espera de acontecimientos. El 16 de noviembre se produjo un combate donde el general Shelton perdió 300 de sus 1100 combatientes, abandonando a un puñado de heridos que fueron destripados bajo la atónita mirada de los británicos apostados en las murallas. El único consuelo que logró Shelton fue que en esta contienda falleció el líder insurrecto Abdullah Khan Achakzai. Podría parecer que esta baja minaría la moral de los afganos, pero el 24 de noviembre llegó a Kabul el esperado líder Akbar Khan, hijo de Dost Mohammad, a la cabeza de 6.000 jinetes uzbecos. De inmediato, toda la insurgencia se puso a las órdenes de Akbar Khan, veterano militar que supo cómo redoblar la presión sobre los invasores británicos. En primer lugar, prohibió a los agricultores vender 1 gramo de alimento a los infieles, castigando con la pena de muerte a todo aquel que infringiera esta medida. Como segunda medida, aisló a los invasores, quemando los puentes que conectaban el principal fuerte defensor con el Bala Hisar y Jalalabad. A pesar del recrudecimiento del asedio, McNaughton apostó por la diplomacia, ofreciendo grandes sumas de dinero para que ciertos líderes insurrectos cambiaran de bando o acabaran con la vida de Akbar Khan. Estas propuestas llegaron a oídos del hijo de Dost Mohammad, quien ofreció a los británicos un acuerdo. Si ofrecían las armas y a Shah Shuja, tendrían garantizada su salida segura hacia la India.
McNaughton negó este ofrecimiento, pues en secreto esperaba la providencial llegada de un ejército desde Jalalabad, Ghazni o Kandahar, plazas que también estaban siendo asediadas y que incluso se encontraban en peores condiciones, una clara muestra de que las comunicaciones británicas eran un desastre. Los insurgentes, a 3 semanas del inicio de la revuelta, multiplicaban por 10 a los británicos. 50.000 contra 5.000 efectivos, pero los invasores podían resistir un largo asedio y además tenían la baza de Dost Mohammad, el verdadero líder afgano preso en la India. Es por este motivo que a principios de diciembre McNaughton y Akbar Khan negociaron. El 14 de diciembre marcharían los 5.000 militares y 11.000 civiles británicos. Tan solo un capitán apellidado Trevor restaría en Kabul como garante del acuerdo. Jalalabad, Ghazni y Kandahar también serían evacuadas, lo que significaba que el Imperio Británico marchaba de la totalidad de Afganistán. Akbar Khan prometió la seguridad en el camino que les llevaría hacia la India, pero los británicos deberían pagar por los animales de carga y suministros. Shah Shuja podría marchar o permanecer en Kabul como un ciudadano más. Dost Mohammad sería liberado, y a cambio los afganos no se aliarían con ninguna potencia sin consentimiento británico, y los británicos nunca pisarían suelo afgano, a menos que los dirigentes del mismo país lo reclamaran. Podría parecer que este fue un buen acuerdo para ambas partes. Akbar Khan se haría con el control de Afganistán, sin un masivo derramamiento de sangre, y los británicos, aunque en cierta medida humillados, podrían regresar incólumes a casa. Nada más lejos de la realidad. En el siguiente y último capítulo narraremos la escalofriante masacre que se produjo durante la evacuación británica. De 15.000 soldados y civiles, tan solo consiguió sobrevivir una persona.